Bueno, muy buenas noches a todos, bienvenidos. Seguimos en nuestro estudio del libro de Mateo. Vamos a estar hoy estudiando lo que es el capítulo 14. Entonces, esta semana con este versículo, capítulo 14, estaremos empezando a ver lo que es el año de la pasión del Señor, ya como ese tiempo donde empieza el año de la pasión de Jesús y sus viajes. Vamos a empezar leyendo los versículos del 1 al 12. Y aquí se trata la muerte de Juan el Bautista. Dice, cuando Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, oyó hablar de Jesús, les dijo a sus consejeros, este debe ser Juan el Bautista que resucitó de los muertos. Por eso puede hacer semejantes milagros. Pues Herodes había arrestado y encarcelado a Juan como un favor para su esposa Herodías, es esposa de Felipe, el hermano de Herodes. Juan venía diciendo a Herodes, es contra la ley de Dios que te cases con ella. Herodes quería matar a Juan, pero temía que se produjera un disturbio, porque toda la gente creía que Juan era un profeta. Pero durante la fiesta de cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó una danza que a él le agradó mucho. Entonces le prometió con un juramento que le daría cualquier cosa que ella quisiera. Presionada por su madre, la joven dijo, quiero en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se arrepintió de lo que había dicho, pero debido al juramento que había hecho delante de sus invitados, dio las órdenes necesarias. Así fue que decapitaron a Juan en la prisión. Trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la joven, quien se la llevó a su madre. Después, los discípulos de Juan llegaron a buscar su cuerpo y lo enterraron. Luego fueron a contarle a Jesús lo que había sucedido. Aquí termina el relato de lo que es la muerte de Juan el Bautista. Hay algunos datos importantes que es bueno conocer sobre Herodes, el tetrarca. Dice, las palabras, lo que es Herodes y tetrarca, son títulos, como conde, duque, lo que sea, pero no son nombres en sí, sino títulos. Tetrarca significa literalmente un gobernante como de una cuarta parte, o sea, de un espacio limitado. Un tetrarca era mucho de menor rango que un rey en sí. Y aunque la Biblia expresamente no da el nombre exacto de Herodes el tetrarca, se ha basado en los historiadores de la época, como Josefo, un gran historiador que no está incluido en la Biblia porque era un historiador y podemos encontrar sus libros y él no es cristiano, pero habla de todos los eventos de la época, muchos de los que están narrados en la Biblia. Entonces ellos mostraron allí en sus escritos, hay mucha información sobre lo que sucedió en esa época y nos muestra que los hijos de Herodes el Grande fueron Antipas, Felipe y Arquelao. Esto es de información histórica que narró Josefo. Este Herodes el tetrarca, también conocido como Herodes Antipas, gobernaba Galilea y por lo tanto, estando en Galilea, pues escuchó mucho acerca de Jesús. Su hermano Arquelao gobernaba en el sur y Felipe gobernaba en el norte. Estos primeros versículos que leímos nos ofrecen como una retrospectiva de sucesos que ya habían ocurrido, porque ya él empieza a hablar, pero ya Juan estaba muerto, sino que ya luego nos narra cómo fue la muerte de Juan el Bautista. Algo que quiero agregar ahí es que, para que tengamos una idea, de pronto ya lo saben, pero pues pronto a alguien le interesa este dato, y es que en esa época, acuérdense que estaban bajo el dominio de Roma, pero Roma tenía, digamos, personas judías que hacían y desempeñaban ciertos oficios. Por ejemplo, los cobradores de impuestos eran judíos que daban un porcentaje a Roma y se quedaban con otra parte. También los reyes eran puestos por ellos, pero eran reyes que estaban
sometidos a la voluntad de Roma y ellos tenían que hacer y ejercer lo que Roma les decía. Por eso es que José, a pesar de que el papá de Jesús, el padre putativo, como lo llama la Biblia, él no estaba, digamos, en el trono en ese momentico, porque en sucesión Jesús debería haber nacido, digamos, José debió haber sido el rey en esa época, porque era la descendencia, era el linaje de David. Y acuérdese que el linaje siempre era David, se la pasó a Salomón, Salomón se la pasó a sus hijos, y así sucesivamente. Pero cuando ya pasa lo que sucedió con Babilonia, entonces ya desde Babilonia ya empezaban a colocar los reyes que no venían con la descendencia de David, sino que eran puestos por el gobierno de turno, el que estuviera encima o colocado en y ellos los ponían a su amaño. Claro, entonces esa era una gran confusión porque ellos decían, el Mesías tiene que venir por el linaje de David y supuestamente debería de ser hijo de rey, ¿sí? Entonces, ¿y José qué era? Era un carpintero, entonces como que, No. ¿cómo así? O sea, como que no concuerda esto con la profecía porque él debería estar en el linaje de David. Él efectivamente sí era del linaje de David, lo vimos en otro estudio, los que hemos estado desde hace tiempo estudiando la Biblia, vemos que por el lado de José se cumple por Salomón, de Salomón el hijo de Salomón, y todos vienen hasta José. Y por María viene por el otro hermano de David, que llega exactamente hasta María. O sea que él es del linaje por padre y por madre de David. Entonces, para como dato curioso, ¿no? Porque muchas veces de pronto alguien nos puede preguntar un día, bueno, ¿y por qué si él era del linaje de David, por qué no era rey o por qué José no era rey? Entonces, la respuesta es de que desde 600 años antes de que naciera Jesucristo, desde que Babilonia se tomó el poder, desde ahí en adelante el gobernante o el rey lo colocaba era Babilonia en un principio, después estuvo en dominio, eh, pues en esa época estaba Roma, entonces, porque después estuvieron los griegos, me parece, y ellos eran los que colocaban y decían quién era. Eso les ayudaba a ellos porque colocaron a una persona que hablaba el mismo idioma, ellos entendían con el rey y pues él les hacía el manejo de la administración de esa parte de los judíos. Entonces ya como teniendo como base quién era Herodes tetrarca, el relato empieza hablándonos lo que decíamos inicialmente, que Juan ya había muerto y que lo que se escuchaba de Jesús era, o sea, él pensaba que era Juan el Bautista que había resucitado e inmediatamente como que empezó a sentir como ese temor, ¿no? Como ese miedo, un temor supersticioso, entonces empezó a asociar de que Jesús y, y Juan como que eran la misma persona, entonces él quería eliminar, él tenía como tanto odio, Prevención. tanta prevención con Juan que él dijo, no, pues si resucito tengo que rematarlo y era como ese tipo Pero, de temor, pero ¿no? hay algo que Supersticioso. nosotros tenemos que tener en cuenta y es que él estaba siendo confrontado con su pecado. Exacto. Entonces, cuando uno a veces está confrontado con el pecado, lo primero que uno quiere hacer es como escapar o ver cómo tapar eso en vez de hacer lo correcto, que es, hombre, sí, es pecado, reconocer su pecado, pedir perdón y seguir adelante. Pero, digamos, humanamente, como que todos tenemos ese, Es como el temor. sí, o sea, de no enfrentar la situación y al no enfrentar eso, él quería como tapar con tierra el pecado que estaba viviendo, entonces lo hizo con Juan el Bautista, entonces digo, si este volvía a resucitar, pues volverlo a matar. Entonces, y pues en su posición de como de gobierno, de rey, siempre estaban en fiestas, se embriagaban y allí daba él muestras como de su carácter, ¿no? De su carácter como malévolo, de todo lo que conlleva el estar embriagado, de pronto con todos sus amigos, todo lo que planeaban. Entonces, ahí vemos porque él estaba como prevenido, lo que dice mi esposo, por lo que Juan siempre le decía que no era lícito que estuviera con la esposa de su hermano,
Pero ya cuando él nos ha contado de la muerte, Mateo luego viene ahora y explica cómo fue la muerte, cómo se llegó a ella y comenzó con el encarcelamiento de Juan por esa exhortación que él hacía. O sea, Juan, de pronto Herodes quería matarlo, pero no lo hacía. El versículo lo dice, porque tenía miedo que de pronto la gente se volviera en contra de él, porque todo el mundo pensaba que Juan era un profeta. Entonces dijo, pues si lo mato, entonces todo se me viene como una revuelta encima, pero encarcelémoslo. Y así quedan los ánimos como bajos. Empezamos a ver el ministerio de Juan, ¿no? Que no era cualquier ministerio, que era una persona que era tenida en cuenta, que era una persona que tenía el llamado y era respaldado por Dios, porque si dice que se está haciendo milagros y entonces este es Juan, entonces quiere decir de que Juan también, el Señor hacía milagros por medio de él, porque ahí lo está Sí, diciendo. Este está haciendo milagros, seguro es Juan, entonces, seguro, seguro, sí, aunque no están registrados. pero se piensa, era todo lo que él tenía en su cabeza, toda esa cosa de ideas revueltas con su odio, con su miedo. Entonces, Juan, como sabemos, él había hablado en contra del matrimonio de Herodes, que el primero se divorció de la esposa con la que estaba casado legalmente, y después sedujo y se casó con la esposa de su hermano Felipe, que ya Herodías. Sin embargo, uno puede decir que Herodes también parecía que le tuviera miedo a Herodías, más de lo que temía al pueblo, porque quería como agradarla en todas las cosas. Y eso fue una de las causas que lo llevó a encerrar a Juan el Bautista. Esto era también el miedo con la relación que tenía con Herodías. Se ve que ella lo gobernaba y que pues él era como muy débil, ¿no? Hasta el punto que se dejó influenciar por ella. La hija de Herodías, lo que leíamos, había danzado en medio de ese baile y sus amigos y todo, y pues ganó como el favor, la admiración, pusieron sus ojos en ella. Pero aquí a esta niña, la hija de Herodías, está escrita es como una joven, o sea, no es una niña, no era una niña como pequeña, ingenua, sino que era una joven. Y este término de joven se le asignaba a una persona que ya está en la edad mínima para casarse, para contraer matrimonio. Entonces, no debió ser un baile muy infantil, ni una rondita infantil, sino que pronto fue un baile sugestivo, con un tono seductor, Sensual. sensual. Y ella estaba instruida primero por su madre. O sea, fue la que la lanzó, si de pronto hasta le ayudó a escoger su vestuario y qué danza bailar y que sabía cuáles eran los gustos de su esposo, ¿no? Entonces, cuando le dijo, la joven no pidió ni joyas, ni grandes cantidades de dinero, ni nada, sino que instruida por su mamá pidió fue eso, la cabeza de Juan el Bautista en un plato, en una bandeja. Entonces, esa solicitud que hizo esta mujer demuestra que ya esto se había planeado un tiempo atrás, que ese baile ella sabía que ese baile iba a tener un resultado y que era la forma de ella conseguir lo que quería, la mamá de esta Herodías, perdón. Ella conocía muy bien a su esposo, conocía toda la situación y sabía que podía obtener lo que ella quisiera por ese medio. Si ya pues logró que lo encarcelara, pero no logró que lo asesinara, entonces dijo, no, hay que hacerlo de otra manera muy sutil. Pero también vemos que Herodes tuvo un final feo. Dice, para poder tomar él a Herodías, la esposa de su hermano, él repudió, se divorció de su primera esposa, que era una princesa de un reino vecino. Su padre se ofendió y fue en contra de Herodes con un ejército, derrotándolo en la batalla. Después su hermano Agripa lo acusó de traición contra Roma y fue desterrado a la provincia
romana lejana de Galilea. En Galilea, Herodes y Herodías cometieron suicidio. O sea, de nada les sirvió todo lo que hicieron porque tuvieron un mal fin. Fueron prácticamente desterrados. Entonces, luego nos habla de que los discípulos llegaron a tomar ese cuerpo de Juan el Bautista para darle la sana sepultura, como decimos, para honrar su vida y su memoria en la mejor forma que pudieron, porque ellos reconocían quién era Juan el Bautista. Ah, entre los discípulos hubo seguidores de Juan el Bautista, lo conocieron, pronto muchos hasta pudieron ser bautizados por él y quisieron honrar su vida dándole esa sepultura. No, quería recalcar la forma de la narración, ¿no? Que primeramente empieza diciendo que pronto, cuando vieron a Jesús, que de pronto era Juan el Bautista que había resucitado, y después habla de pronto del baile. Entonces, lo que quiero es que sepamos que la narración que se hace en la palabra de Dios es una narración que tiene un componente, y es que, por ejemplo, como Génesis 1, en Génesis 1 dice el Señor, dice, y Dios creó los cielos y la tierra, ¿sí? Y después empieza a decir, y estaba todo en desorden y empezó a colocar en desorden. Entonces empieza la gente a decir, pero ¿cómo así? Y no que creó Dios los cielos y la tierra, y entonces ahora, ¿quién fue que destruyó? Entonces empiezan a manipular cosas en su mente y empezar a decir, no, si el Señor creó los cielos y la tierra, y después estaba destruida, no es después, sino que en la narrativa que se hace en la palabra de Dios, sino que la enumeran, y al enumerarla uno la lleva cuantitativamente, pero no, es lo que está diciendo es simplemente que Dios creó los cielos y la tierra. Después dice, ok, entonces, ¿cómo pasó? La tierra estaba desordenada y así fue que la creó. O sea, da primero la idea general y ya luego entra a detallar. Exacto. En este escrito también está lo mismo. Dice, vio el Señor, y vieron ellos que Jesús hacía milagros. Ese fue Juan el Bautista que estaba, que resucitó. ¿Y cómo así? Después bailó Herodías y le pidió la cabeza. Entonces, como que pareciera que se contradijera, o pareciera que no sé. Tú y yo estamos locos. Ajá, pero es eso. Entonces, parece que fuera a resucitar. Entonces empiezan a dar la narrativa de cómo murió Juan el Bautista. Vemos cómo Mateo nos muestra los detalles, paso por paso, cómo fue que llegaron allí, cómo se casó. Es que nos detalla todo, porque detalla desde cómo se contrajeron matrimonio Herodes con Herodías, qué pasó, que fue que sedujo la esposa de su hermano, que el baile, que si la hija, da todos los detalles minuciosamente. Y también da los detalles de Juan el Bautista. Y hay algo que también tenemos que tener en cuenta en eso, que se me escapaba ahorita, y es que cuando nosotros somos cristianos, nosotros debemos de parecernos a Cristo, nuestro carácter. Precisamente nosotros somos la parte visible del Señor, nosotros somos el cuerpo de Cristo, así que las personas cuando nos ven a nosotros deberían de estar viendo a Jesucristo, porque el mismo apóstol Pablo dice que viendo en el espejo el reflejo del Señor, o sea, nosotros, nuestro carácter debe de parecerse al carácter de Cristo. No somos santos, no somos perfectos, porque mientras estemos en este cuerpo vamos a caer en tentación y vamos a pecar todo el tiempo, pero nuestro carácter poco a poco debe irse edificando a la estatura del varón perfecto. Y por eso es que Juan el Bautista se parecía al Señor. Es tan así que dijeron, ese debe de ser, cuando vieron al Señor, ese debe ser Juan el Bautista, porque Juan el Bautista cumplía con... Tenía mucho en común, ¿no? O sea, claro, cumplía con los requisitos o con ser un verdadero cristiano. No sé si alguien tiene algo para agregar o seguimos. Okay. Bueno, de estos versículos estudiados, podemos ver cómo aplicar, qué podemos aplicar a nuestra vida. Así como Herodes, sabiendo que había hecho algo malo, porque él sabía, él reconocía que el hecho de haber encarcelado a Juan el Bautista, eso estaba mal hecho, era injusto, y se sentía intimidado al pensar que de pronto había resucitado. Entonces, no, ahora va a tomar como represalias en contra mía. Entonces,
ya dijo, no, eso, que por eso podía hacer milagros o magias, o le fue difícil como creer en que Jesús, esa persona que, de la que estaban hablando, era realmente es el Mesías. Un temor, ¿no? Sí, el mismo temor lo hacía negar eso. Y es lo que hoy en día vivimos. De pronto para mucha gente es mucho más fácil creer en los horóscopos, en la lectura de las cartas del tabaco, del café, de cuánta cosa existe. Es mucho más fácil creer en esas cosas que creer en que Dios creó todo, en que nos sustenta, en que cada día vemos sus milagros. Eso es difícil de creer para muchas personas porque es más fácil acceder a que lo que diga el horóscopo es más real para ellos que para que creer en la palabra de Dios, creer en la Biblia. Y algo bien interesante y que tenemos que tener en cuenta también es que a pesar de que Herodes no era un hombre que creía en Dios, no era un hombre bueno, no era un hombre justo, no era una persona que uno dijera, bueno, este al menos trataba de ser bueno, no. A pesar de eso, mire que él tenía una conciencia y su Ujú, conciencia estaba carcomiéndola en ese momentico. Por eso nosotros en el estudio del hombre hemos hablado de que el hombre está compuesto por tres partes, que es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, en el espíritu vemos que está la conciencia, la intuición de que todo el mundo sabe que existe un Dios, así no lo quiera creer o así lo niegue, ujú. y la comunión, que es comunicarnos Con con Dios. Dios en espíritu y espíritu. Entonces, esa conciencia la tiene todo el mundo y todo el mundo se da cuenta cuando está haciendo bien y cuando está haciendo mal. Ujú. Que uno trate De de aplacar. aplacar la conciencia es otra cosa. En este caso, Herodes estaba tratando de hacer eso. ¿Cómo aplaco mi conciencia? Matándolo, lo maté, veo a Jesús, uy, se me vino en la mente, la conciencia que yo hice mal. ¿Por qué? Porque abusé de mi poder. Él, por ser Ujú, rey, agarró y abusó de su poder para matar a una persona inocente solamente porque le estaba diciendo la verdad en su cara. ujú. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es que todo el mundo sabe lo que es bueno y lo que es malo, porque así nos diseñó Dios, y que las personas no quieran o no No acepten acepte. las cosas, pues ya cada cual es problema de Ujú, cada cual, pero que nadie venga a decir, ah, es que yo no sabía que esto era malo, porque ujú. todos tenemos una conciencia y sabemos qué es lo que conviene y qué es lo que no nos conviene. Otra cosa que cabe destacar aquí que podemos aprender es cómo el tratar de agradar a los demás nos lleva a cometer grandísimos errores. Eso sí que Pues eso fue lo que hizo Herodes. Él estaba tratando de agradar a su grupo de amigos, a sentirse, no, pues yo soy el mero, mero, mero porque hago lo que quiero. Quería complacer a Herodías, entonces le daba lo que pedía, incluso hasta la cabeza de un hombre fue capaz de darle, pero solo como por el hecho de agradarla, porque él sabía y lo que dice mi esposo, ¿no? Ahorita él estaba como luchando con eso, sé que lo que voy a hacer está mal hecho, pero ya, ¿cómo voy a quedar mal ante mis amigos a decir, no, 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 venga, yo le cambio lo que le ofrecí, que cualquier cosa que me pidiera, no, pero es que no era algo tanto, ¿no? Pues pídame alhajas, pídame plata o tierras, lo que sea, no, porque no cambiamos, no, él por tratar de agradar, de quedar bien con todos, llevó a peores todo lo que ya había hecho. Entonces, cómo el tratar de agradar a los demás nos lleva a cometer muchos errores. eso sí que nos pasa. Yo creo que personalmente a mí es de las cosas que más me pegan porque muchas veces uno, por querer agradar a las personas, se sacrifica uno en muchas cosas. Uno, el no saber decir no, lo lleva a uno a hacer muchas cosas que uno no puede hacer muchas Ujú. veces, que uno no está en capacidad o que simplemente no debería hacerlas, pero el no poder decir no es uno de los defectos personalmente que yo tengo y muchas veces la gente lo manipula a uno Ujú. para que Para uno, para conseguirlo. conseguir lo que quieren, lo que necesitan, lo que se les antoja. Ujú. En este caso,
la mujer Herodías Herodías. hizo eso, manipuló a Herodes, Ujú. le conocía el lado flaco y entonces Aprovechó y aprovechó. ahí se ve como la influencia de la sabiduría que vemos en la palabra de Dios, ¿no? Que es una mujer sabia y lo que es una mujer necia. Esa era una mujer necia que influenció para mal a su esposo, inclusive usando a su propia hija Sí, porque no como, era hija como de él. señuelo. No, no era hija de él, era hija de él. Él lo hubiera podido tomar, o quién sabe Ujú. si la tomaría o qué, pero lo estaba arriesgando. Pero ojo con eso, porque nosotros tenemos que empezar a tener un carácter de saber decir no, para que no las influencias o las Ujú. personas nos manejen a su antojo, que es uno de los errores que más tenemos nosotros. Y más cuando nosotros empezamos a creer en el Señor, creemos que cuando le decimos no a una persona le estamos fallando y entonces, ¿qué dirán? Entonces, que porque que usted no es que es cristiano, pues. Y empiezan, Sí, no es que usted es cristiano y decir que no, si es que a usted qué le cuesta, entonces uno, ay, ¿verdad que yo soy cristiano? Entonces, ay, sí, tengo que hacerlo porque si no, entonces se enojan conmigo o qué van a pensar de los cristianos. exacto. O si llegan a tal punto de la manipulación, de que queriendo lograr algo, entonces empiezan a nombrar eso, ¿no? Ah, pero usted es cristiano, pero es que mire que en la Biblia hablan de ayudar al hermano, de hacer Mm, esto. Y, entonces es muy fácil caer en esto. Y una de las cosas que Jesús nos enseña es que Jesús fue un hombre de carácter. mm. Entonces, nosotros como cristianos, conociendo de la palabra cada día, nuestra meta, nuestra misión es esa, llegar a ser, a conocerlo tanto para llegar a ser a la estatura de ese varón perfecto que es Él. O sea, pero ¿cómo lo logramos? Conociéndolo y no solamente aquí de conocimiento, sino viviéndolo cada día, en cada ¿Y cosa que qué, hacemos. y qué tal si cada vez que de pronto alguien nos pidiera un favor, nosotros oráramos y le dijéramos al Señor, Señor, ¿lo Ujú. hacemos o no lo hacemos? Sería lo ideal, ¿sí o no? Que eso sería lo perfecto de cada cosa que nosotros Ujú. hagamos, pedir en oración, Señor, ahí esta situación, ¿la hago o no la hago? Porque muchas veces uno, al hacer un favor, puede estar haciendo un mal, aunque uno tenga en el corazón hacer el bien. Una persona me decía una vez, mucho cuidado con darle una bandeja paisa o un pozole Ujú. a un hijo pródigo que está a punto de irse ante el padre, arrodillarse a pedirle perdón al padre, y nosotros le llevamos un plato de comida bien grande, o sea Un que banquete. un banquete, así que mucho cuidado con eso, nosotros, principalmente nosotros que Ujú. muchas veces por nuestra posición de pronto a veces dejamos que nos manipulen, pero pues es algo que tenemos que trabajar todos, yo creo. ¿Javier va a hablar algo? No. Están los A ver. micrófonos, a ver, porque ya aquí termina, ya para dejarla. Ujú. Entonces, esta es la lección del día de hoy. No sé si de pronto alguien nos quiere aportar algo. Algo que deja pensando porque yo también he tenido el sentir de Dios de que uno siempre tiene que pedirle a Dios sabiduría para saber lo que Él quiere que nosotros hagamos en cada situación. Y eso es, bueno, tan así como que a veces prestamos dinero y pensamos que es algo de Dios, ¿no? Pero puede ser que no, o sea, y muchas veces te das cuenta cuando la persona hasta te da la espalda y dices, bueno, o sea, ¿por qué no lo oré antes, no? Porque no porque diga que es cristiano o está en necesidad, significa que forzosamente lo tenía que ayudar, sino tenía que orar primero. Mire que uno muchas veces, por eso es que a veces el amor de muchos se ha agotado y lo hablaba de pronto el domingo en el mensaje, porque es que hay mucha maldad hoy en día. Usted, por ejemplo, en un semáforo le da a una persona un dinero porque está pidiendo plata, pero usted no sabe ese hombre o esa mujer qué va a hacer con ese dinero. De pronto con Ujú. ese dinero va a drogarse, por decir algo, y drogado puede agarrar e ir a robar algo o se mete Matar en un a problema alguien, y mata a alguien y resulta de que uno pasa a ser como cómplice. cómplice o copatrocinador de ese asesinato porque no le pidió orientación al Señor. O sea, no siempre dar plata, y lo que tú dices es muy cierto, a veces uno cree que es bondadoso y sería bueno dar plata, pero hasta para eso hay que pedirle Orar. dirección a Dios.
Ujú. Muy importante. Sí, sí, sí. Y también otra cosa que me llamó la atención es, pues, cómo una mujer puede hasta poner a su hija en las manos de su pareja, ¿no? Bueno, porque era su pareja realmente, bueno, sí se habían casado, pero no por completo, ¿no? Pero entonces, ahí habla de que cómo puedes tener un corazón de madre como para exponer a tu hija a un hombre así, ¿no? O sea, ni siquiera amaba ella a su hija como para exponerla así. Lo único que llamaba era lo Ah, que quería Lo que ella quería, o sea, su ajá. egoísmo, Y el conseguir. ejemplo que le estás dando a tu hija, ¿no? Cómo conseguir las cosas, o sea, también de una forma grotesca, ¿no? Y mala, o sea, casi pues realmente como que vendiéndose, ¿no? O sea, o por su apariencia ofrecerse, ¿no? Manipuladora. Ujú. Ajá, manipulador. Padre Todopoderoso, gracias Dios Padre Todopoderoso por darnos la dicha de estar en tu presencia, fortaleciendo nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra alma hacia ti, Padre Santo. Gracias por haber dejado a nuestros pastores compartirnos, instruirnos acerca de tu palabra. Tu palabra es vida y es buena, es agradable y perfecta para nuestras vidas. Gracias, Dios Padre Todopoderoso, por esta tarde, esta enseñanza. Y te pedimos que no nada más se quede en nuestro conocimiento, sino que de cada pensamiento, cada frase, nosotros podamos asimilarla en un ambiente espiritual y que esto nos lleve a acercarnos más a tu Hijo Jesucristo, a acercarnos a ser como Él, a compartir tu palabra a otros y para fortalecer nuestra fe. Gracias, Dios Padre Todopoderoso, por este momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos por acompañarnos y los esperamos en una nueva lección del estudio de Mateo. Bendiciones. Ok,